Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Les queremos dar la bienvenida a nuestra charla online mediante streaming del día de hoy, que consistirá en una charla de pie plano en niños, donde conversaremos algunos mitos y realidades con los integrantes del programa de tobillo y pie infantil de acá de la Clínica Alemana de Santiago. Quien les habla, el doctor Cristiano Olmedo, con mis compañeros, el doctor Víctor Hugo San Martín y Pablo Wagner. La intención de esto es tener una conversación en relación a algunos mitos y realidades en relación al pie plano que podemos ver en los niños. Y vamos a dar inicio a esta charla con las intervenciones de nuestros compañeros y colegas. Así que adelante con la presentación. Bueno, como introducción en general podemos decir que nos referimos a pie plano cuando hay una pérdida o una disminución del arco plantar medial del pie y que a veces puede o no puede estar en relación a un valgo del talón, por ejemplo. ¿Ya? Comenzaremos con la siguiente diapositiva, con la primera realidad, donde el doctor San Martín nos va a poder contar un poco cómo se va formando el arco del pie en los niños. Gracias. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad de participar en esta conversación que nos han ofrecido y de compartir información con las personas que nos están viendo y escuchando en relación a este tema que genera bastante preocupación en la familia. Y al respecto trataremos de despejar algunas dudas. ¿Cómo se forma el arco del pie en los niños? El 95% de los niños menores de 2 años tienen un pie plano, que es el aspecto pie plano, y que la verdad es que ¿por qué tienen pie plano? Porque no tienen arco longitudinal medial. Y esto se debe a que en esa zona del pie ellos acumulan una almohadilla de grasa que paulatinamente se va reabsorbiendo con el tiempo, con el crecimiento. De hecho, el porcentaje pie plano, a medida que el niño va creciendo, va disminuyendo. ¿Cuáles son los factores que influyen en que en ese pie plano, que inicialmente es un acúmulo de grasa en la planta del pie, se vaya formando el arco? Obedece fundamentalmente a 3 eventos que participan en la formación del arco. Primero, la disminución de la hiperlaxitud articular, que es esta capacidad que tienen los niños y algunos adultos de tener rangos articulares bastante más elevados o mayores que los rangos normales de movilidad articular. La mayoría de esta hiperlaxitud va disminuyendo con el crecimiento y si persiste en un porcentaje bajo, la verdad es que no es una situación preocupante para el futuro, para el desarrollo. Entonces, primera situación es que la hiperlaxitud va disminuyendo. Segundo, la osificación de los huesos que conforman el retropié, en general el medio y antepié, se van calcificando, lo que le va también confiriendo una mayor estabilidad al pie. Y en tercer lugar, el desarrollo neuromuscular normal que ocurre, que determina que en el funcionamiento mecánico del pie se genere un equilibrio muscular que también va a contribuir en la formación del arco. Por lo tanto, la formación del arco es un evento o un fenómeno fisiológico, biológico, normal dentro del desarrollo del pie de la mayoría de los niños. Y ahora continuamos con el mito número 1, es que el pie plano necesita siempre plantillas. Doctor Wagner, ¿qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo están? Gracias, Cristian, por la invitación. Respecto a la pregunta, si es que el pie plano necesita plantillas, la verdad es que la respuesta es bien sencilla, la respuesta es no. Por supuesto, ya vamos a ver en las siguientes diapositivas que hay ciertos casos que sí, pero el antiguo concepto de que pie plano era igual a uso de plantillas ya no es válido, ya no es cierto. En general, se considera esto un poco ha sido arrastrado por años y décadas, pero han aparecido estudios que demuestran que un pie plano, que no tiene molestias, que no tiene síntomas, es decir, un pie de simple aspecto plano, pero que no da molestias, insisto, en un paciente que es joven, un paciente niño, no requiere plantillas. La plantilla
no va a ayudarle a ese niño que tenga un mejor pie cuando sea adulto, no va a mejorar el arco, no va a cambiar el esqueleto de ese pie el hecho de usar o no usar plantillas. Así que la respuesta es que el pie plano no necesita plantillas solo por el hecho de ser plano. La siguiente realidad corresponde a que habitualmente algunas veces hemos tenido enfrentados a esta situación, sobre todo en los fines de año, donde nos llegan los pacientes pidiéndonos certificados para eximirse del servicio militar. Y eso nos lleva a esta segunda realidad, donde sabemos que los niños y los adolescentes con pie plano, que no tienen síntomas en general, pueden realizar su vida completamente normal. ¿Qué opinión tienes al respecto, Víctor Hugo? La verdad es que los trabajos y la literatura científica a la cual nosotros podemos acceder, en general, no, no determinan un futuro nefasto y en relación a la calidad de vida que puedan tener los pacientes con pie plano. Hay estudios ampliamente probados en que se somete a pacientes que no tienen sintomatología a observación simplemente, y en el desarrollo de su vida, tanto en actividades de la vida cotidiana o como de la actividad deportiva y otras actividades propias del niño y adolescente, no es una condición que les vaya a generar problemas, limitaciones ni molestias dentro de su desarrollo. Por lo tanto, no constituye una preocupación el tener pie plano para adolescentes y niños, y tampoco implica hacer mayores actividades que simplemente la observación y el examen físico, determinando o buscando condiciones que sí podrían ameritar complementar esto con algún tratamiento. Pero en general, la vida de estas personas con pie plano no les va a ofrecer mayores inconvenientes por tener esta condición. En Croacia se hizo un estudio en base al rendimiento deportivo de universitarios con pie plano y sin pie plano, y se determinó que los dos grupos no tenían ninguna diferencia en cuanto a su rendimiento y la actividad deportiva que pudieran realizar, independientemente de la forma de su pie. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, si uno quiere analizar los otros mitos que uno puede tener en relación a estas situaciones, es que podemos ver, por ejemplo, que podemos decir principalmente que el tipo de calzado influye realmente en la formación del arco. ¿Qué opinas al respecto, Pablo? ¿Influye o no influye el tipo de calzado para que el arco se forme adecuadamente? Gracias, Cristian, por la pregunta. El tipo de calzado, la verdad es que no va a cambiar la forma que va a tener ese pie a futuro. Es muy similar a lo que pasa con las plantillas. Tener o no tener plantillas, usar un tipo u otro de calzado, no va a cambiar la forma de ese pie a futuro. En general, hay ciertas recomendaciones que ¿no es cierto? Uno las da cuando recomienda un cierto tipo de zapato para los pacientes. Estas son, ¿no es cierto?, que sea un zapato amplio, que sea un zapato cómodo, que no comprima los dedos, que no comprima la zona del empeine, y en general la zona posterior, el refuerzo posterior que está justo arriba del talón, también que tenga algún soporte. Pero solicitar un tipo de zapato específico o con algún tipo de plantilla integrada, o elegir un zapato como algunas marcas lo tienen, de diferentes edades, o sea, el zapato de los 24 meses, de los 3 años, de los 4 años, la verdad es que eso no tiene mucha utilidad, ni participa de la formación del pie, ni, insisto, va a cambiar el arco, ni ningún esqueleto, ni hueso que vaya a tener ese pie a futuro. Bueno, como ya han expuesto mis colegas, hay varias cosas que no hacemos de forma regular, pero sí podemos hacer que el pie plano se mantenga sin síntomas y se mantenga en forma saludable. ¿Cuáles son las cosas, Víctor Hugo, que nosotros podemos aconsejarle a nuestros pacientes que puedan hacer para que mantengan un pie plano
un pie plano saludable y sin síntomas, a pesar de que no requieran un tratamiento en especial. Entonces, ahora la realidad número 3, entonces, para el doctor San Martín. Cuéntenos un poco de lo que podemos leer en la diapositiva, ¿no es cierto?, que se refiere a qué podemos hacer para que el pie plano se mantenga bien, se mantenga sano, se mantenga sin dolores. Bueno, yo pienso que es relevante, importante, quitarle protagonismo a la forma del arco del pie. Lo primero es despreocuparse de que el pie plano es una situación incómoda, es una situación que nos podría condicionar molestias, disconfort, etc. Quitarle protagonismo a la forma del pie. Yo creo que es la primera medida que uno tiene que transmitir, porque genera bastante preocupación en los padres, en los pacientes, y en general ellos exigen muchas veces un tratamiento que no se justifica. En segundo lugar, el pie plano, que tiene un tendón de Aquiles relativamente corto, sí quizás merece un poco más de nuestra atención. Y en ese sentido es importante estimular el ejercicio del pie, mantener el fortalecimiento muscular, caminar en puntapié, caminar en talones y determinar que la movilidad del pie no se va condicionando, no va disminuyendo con el crecimiento. Yo creo que eso es tremendamente importante, tener claro que este pie es el pie plano, flexible, asintomático, que mantiene una movilidad adecuada. En momentos en que esto va cambiando, sí es importante acudir al especialista para hacer una evaluación y tomar las medidas que correspondan cuando lo amerite. Pasando a otro mito, una cosa que muchas veces los padres nos preguntan en la consulta es que no quieren dejar jugar a sus niños descalzos, y más aún si es que tienen pie plano. Entonces, ¿qué le podemos decir a esos padres, Pablo, para que tengan en consideración? Gracias, Cristian. La verdad que el hecho de impedir un deporte, una actividad, caminar, moverse sin calzado o con zapatos, la verdad es que mantenemos los conceptos que ya hemos dicho, no por modificar cierta actividad física o no por impedir que ellos jueguen con zapatos o sin zapatos, esta forma de pie va a cambiar. En general, de hecho, caminar sin zapatos o descalzo, ¿cierto?, incluso exige un poco más el pie, incluso le ayuda un poco más a ese pie para sacar fuerza, para fortalecer. Sin embargo, el desarrollo del pie va a ser igual, usen zapato o no usen zapato, por lo que si es que el niño, el joven, por a veces motivo quiere hacer un deporte sin zapato, le gusta estar, ¿no es cierto?, haciendo, no sé, jugando fútbol en el patio o algún tipo de actividad similar, no es un crimen, no es peligroso que juegue sin zapatos, no es algo que le va a afectar en el futuro, ni le va a disminuir o cambiar el esqueleto a ese pie a futuro. Es importante, y quiero recalcar lo que dijo el doctor San Martín, que el pie plano del niño es un pie normal, es un pie en desarrollo, es un pie en crecimiento, que simplemente se ve plano, se ve como un pie totalmente, ¿no es cierto?, como se le dice coloquialmente, una empanadita, pero es un pie normal que está en desarrollo. Respecto a la realidad que sigue, es lo que más nos atañe a nosotros, que es saber cuándo los pacientes tienen que consultar, cuando el pie plano duele. Entonces aquí es relevante más o menos hacer un comentario respecto a cuándo ir a consultar con nosotros. Víctor, ¿algunas recomendaciones para esto? Sí, por definición, el pie plano flexible, común y corriente que tiene la mayoría de los pacientes que tienen esta condición, no es un pie plano doloroso. La verdad es que el pie plano doloroso obedece a otro enfoque de nuestra actividad. Y ahí hay que descartar algunas condiciones, por ejemplo, que exista un pellizcamiento lateral por un excesivo orientación hacia el lateral del talón. Cuando el talón cae muy hacia el lateral, puede generar
un pellizcamiento, una compresión en la zona medial del pie por la parte externa. Hay estudios en poblaciones definidas en las cuales se sometió a la impresión del pie y se hizo una entrevista a trabajadores que entregaban y preparaban comida, que hacían turnos en los cuales estaban permanentemente de pie. Y no hubo ninguna diferencia entre los que tenían pie plano, según la información que dio la impresión de la planta del pie, y los pacientes que tenían dolor. O sea, no había diferencia en términos que esta condición les generaba dolor. Por lo tanto, cuando el pie plano duele, sí, yo creo que es importante acudir al especialista para que determine cuál es la causa del dolor, que en general no debería existir. O se produjo una fractura por estrés, o se produjo otra condición que es puentes anormales dentro de los huesos del pie que les van impidiendo hacer una movilidad adecuada respecto de lo que es la marcha, respecto de lo que es el trotar o correr. Y eso puede ser la causa del dolor. Por lo tanto, mi recomendación es que cuando un pie plano duele, es necesario consultar al especialista para determinar cuál es esta causa del dolor que no debería estar. Gracias. Tenemos muy claro ya que los síntomas son los que comandan las cosas que vamos a hacer en relación a los pies planos con nuestros niños. Y la siguiente pregunta para Pablo tiene que ver en relación con ¿qué pasa si los niños terminan teniendo pie plano en la vida adulta? ¿Van a tener algún problema? Gracias, Cristian. Por lo general, los pocos niños, los pocos adolescentes que terminan en la adultez con un pie plano, es muy infrecuente que el pie plano del adulto produzca algún síntoma, limitación o problema. En los casos que este pie plano da dolor o da algún problema, el tratamiento con una plantilla sí es de utilidad para aliviar esas molestias. El pie plano que duele y tiene muy buen resultado, se le alivian las molestias cuando usa plantillas. Ahora, el pie plano cuando llega a la adultez y se mantiene en la adultez, si es que no duele, si es que no le produce ninguna molestia a la persona, rigen las mismas recomendaciones que hablamos recién respecto a los niños. No requiere un tratamiento específico. Un pie plano en un adulto que no duele es un tipo de pie, no es un pie enfermo, es simplemente tener una forma algo diferente de la forma normalmente aceptada de pie, pero es un tipo de pie normal y que no requiere tratamiento al no tener ningún dolor, ninguna inflamación, ni ninguna cojera o limitación que tenga asociada. Así que respondiendo la pregunta o el mito de si es que el hijo tiene un pie plano en su adultez, no podrá tener una vida normal, absolutamente falso, ya que va a tener una vida totalmente normal. Y si es que llegara a tener algún dolor o alguna molestia en ese pie plano, por lo general con una plantilla queda muy bien en general sin ninguna molestia y posibilitado de hacer todas sus actividades y deportes que desee. Cristian. Otra realidad muy relevante cuando ya decidimos que un pie plano tiene síntomas es la flexibilidad que ya nos hizo el comentario el doctor San Martín. Y el tratamiento conservador, al parecer, tiene muy buenos resultados. ¿Es realmente así? La verdad es que es efectivo lo que dice Cristian. El tratamiento conservador también significa a veces observar el comportamiento del pie, observar el desarrollo, estar muy atento a la aparición de síntomas. En el caso que genere un poco de disconfort, vamos a hacer pequeños actos terapéuticos que nos van a dar probablemente un muy buen resultado. El uso de la plantilla hay que tener claro que es solamente para manejar o tratar o calmar la sintomatología que eventualmente puede estar provocando esta falta de arco longitudinal. Pero en ningún caso nuestro objetivo como terapeutas o traumatólogo especialista es lograr que este pie plano se transforme en un pie con arco en base al tratamiento plantillas. Esto solamente significa
un tratamiento que nos va a dar un poquito más de evitar la molestia que puede provocar el pie plano, pero son acciones bastante simples que nos van a permitir controlar el dolor o alguna molestia que tenga el paciente con pie plano. Pablo, el siguiente mito tiene que ver con el hecho de que uno podría tentarse algunas veces de hacer cirugía a todos los pacientes que nos consultan. Pero ¿tú crees que ese es un buen camino? O sea, solo si opero mi hijo va a poder tener una vida, una infancia plena y feliz. Gracias, doctor Olmedo. Absolutamente que no. La cirugía rara vez está indicada, ya vamos a hablar de aquello, pero en general los pacientes con pie plano, los niños con pie plano, tienen una vida totalmente normal en la adultez. La gran mayoría de ellos no requieren ningún tipo de tratamiento, ni siquiera plantillas, ya que ese pie plano, como ya hemos dicho, es un tipo de pie que se desarrolla a la adultez como un pie totalmente normal, con un arco que se va formando lentamente con los años. En general, no antes de los 8 años, 10 años, empieza a formarse un arco en ciertos niños. Entonces, simplemente en un paciente que tiene un aspecto de pie plano y este niño está bien feliz y no tiene ninguna molestia, no hay que hacer ninguna acción, no hay que operarlo, por supuesto que no. Principalmente porque, primero, no la necesita y, segundo, no va a estar mejor por el hecho de operar ese pie plano para que tenga un aspecto diferente, un aspecto con un arco más aumentado, pero porque ese pie está funcionando perfectamente normal con ese arco visualmente o algo disminuido, al menos cuando uno lo mira. Pero es un pie sano, funcionante, que no requiere tratamiento, insisto, si no tiene molestias, si no tiene dolores. Así que, respondiendo al mito, no tiene ninguna indicación operar un pie plano y no tiene relación con una infancia mejor o peor el hecho de operar. No tiene indicación. Gracias, Cristian. Bueno, y para ahondar más en esta situación, pusimos la próxima realidad, que tiene que ver con que las cirugías de pie plano las indicamos solo cuando falla el tratamiento conservador. Víctor, ¿nos puedes decir cuándo tú consideras una falla el tratamiento conservador? Absolutamente. Cuando hemos hecho todos los intentos por tratar de controlar las molestias que este pie plano nos está provocando, recién ahí nosotros pensamos en un tratamiento quirúrgico que tiene bastante buenos resultados, pero que debe justificarse para indicarlo. Personalmente, en un periodo de 20 años de práctica, he operado quizás 10 pacientes de pie plano y sí he visto muchos pacientes con pie plano. Y para indicar la cirugía tiene que haber una justificación bastante importante después de que hayamos intentado todos los métodos terapéuticos conservadores para lograr controlar la molestia, el apoyo inadecuado que te puede estar provocando el pie plano. Gracias. Si bien es cierto, nosotros somos traumatólogos y nos gusta mucho operar e indicamos las cirugías cuando corresponden, pero algunas veces se instalan muchos mitos en relación a que los postoperatorios son complejos, tediosos y largos. Entonces, ¿qué nos puedes hablar un poco, Pablo, en relación a los postoperatorios de los pacientes que operamos con las técnicas que usamos en los niños? Gracias, Cristian. El postoperatorio de las cirugías de pie plano en general son mucho más cortas de lo habitualmente pensado. De hecho, me ha tocado varias veces que no hay un conocimiento en la población general que siquiera el pie plano que duele puede llegar a ser operado. Y el postoperatorio, tal como dices tú, es otro de los grandes puntos en que uno desconoce. Que la verdad es que si hablamos de tiempos, el tratamiento o una cirugía de un pie plano que como mostraron en las fotos de la diapositiva previa, consiste en algún tipo de implante en cierta articulación del pie, requiere un uso de una bota ortopédica como la que se ve en la pantalla en la imagen derecha, por ejemplo. Se usa esa bota por algunas semanas y luego esa se retira la bota y después se prosigue con kinesioterapia, pero el paciente está
desde los primeros días o a más tardar entre el día 10 y 20, empezando a caminar, empezando a apoyar y con una actividad bastante alta y rápidamente progresiva, teniendo una recuperación completa o una rehabilitación, debiera decir, completa, en general entre el segundo mes y tercer mes de la cirugía. Por supuesto, no es una recuperación muy rápida, ninguna cirugía de traumatología se recupera en 2 semanas, pero no es algo que demore años en recuperarse de una cirugía. En el postoperatorio, una cirugía no es para nada limitante, ni extremadamente dolorosa, ni extremadamente lenta. Queríamos agradecer a todas las personas que se conectaron con esta charla online, con este streaming de Clínica Alemana. Muchas gracias por su atención. Esperamos que este conocimiento de difusión a la comunidad les haya sido de utilidad. Muchas gracias al doctor San Martín, al doctor Wagner. Y bueno, esperamos vernos en alguna otra oportunidad y que todos estén muy bien en su casa y sigan cuidándose. Muchas gracias.